fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en otro programa más de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo. Bien, aquí muy bien, empezando a disfrutar ya el verano que se resistía a llegar. Pero se resiste, ¿verdad? Se resiste a llegar el verano. Yo creo que iba a ser un día de mucho calor, aunque amaneció medio nublado, ¿no? Nublado. Por lo menos acá cercano al mar. Al ratito. Amigos, pues es una serie de temas que tenemos para esta semana. Muchos van a ser del orden internacional. Ya en alguna medida los tocó mi compadre Mario Escobedo en el anterior programa hablando de economía, pero nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva política. Es que, qué castigo, es como una plaga, como la peste negra en Europa. Qué castigo para el mundo la presencia de Donald Trump, ¿verdad? La política, la diplomacia, ¿no? La política internacional. Pues no, ¿cuál diplomacia? No bueno, ya hay antecedentes en los gobiernos de Estados Unidos que después de la Segunda Guerra Mundial hasta acá habían sido bastante, bueno, con su confrontación con la Unión Soviética, pero habían sido bastante diplomáticos desde la perspectiva, pero el presidente Roosevelt, pero no el bueno, no Franklin Delano, sino Teodoro Roosevelt, él tenía fama, el que tenía una fama de más sí, era rudo, pues, era la diplomacia del garrote. Sí, que un poquito se parece a lo que era rudo. Eran otros tiempos, pero claro, miren, lo que ha pasado es que ya en estos tiempos estamos viviendo el desgaste de las instituciones creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas, que pues ha tenido sus altas y sus bajas, pero siempre ha sido una organización que ha permitido ahí en su seno discutir los grandes temas del mundo, pues ahora ya nadie le hace caso. No, nadie. Salvo el Consejo de Seguridad, porque está ahí China, Rusia y Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y vetan. Sí, no se puede tomar ninguna decisión de fondo porque están esos 5 países que tienen derecho de vetar. Se contrarrestan entre ellos, pero salvo eso, ya las instituciones ya no funcionan. Que es parte del problema, Yo creo que ese es el origen. Ve tú cómo el genocidio tan terrible que está pasando en Gaza, los cientos los miles de muertos, niños, doctores, periodistas, chefs, ¿no? Es una destrucción constante. No los dejan que entre comida, se están muriendo de hambre, se están muriendo de... Sí, la gente de enfermedad, porque no hay... La Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas, ya no funciona. La Corte Internacional de Justicia, pues nadie le hace caso. Entonces estamos viviendo una época en donde las instituciones internacionales que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente ahí están, cuestan dinero, pero... no cumplen con su cometido original. Ya no tienen poder, no tienen fuerza. Nunca fue una fuerza militar, siempre fueron fuerza de diplomacia. Pero el prestigio de los estados hacía que se acataran los acuerdos de estas organizaciones. Pero hoy, amigos, amigas, vivimos un tiempo donde todos los días nos despertamos. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué pasó? ¿A quién amenazó Donald Trump? Es que Donald Trump se ha convertido de verdad en un peligro para la humanidad, porque es un mentiroso, y ahorita voy a demostrar por qué es un mentiroso. Quiere estar siempre en el centro de la atención. De la atención. Ven cómo se metió ahora que el club inglés ganó. Sí, ganó el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, y que él nada más tenía que entregar la copa e irse. No, se quedó ahí. Y se la quedó además copa. Y además se ve cómo agarra una medalla que tenía que darle a alguien y se la clava. No, ¡qué vergüenza!
Pero bueno, esos serían detalles que por lo demás casi son inocuos, pero la parte que tú dices, estaba escuchando un video del senador Schiff, un senador Adam Schiff de aquí de California. Sí, lo conozco. Que dice que ha sido uno de los opositores principales a Trump, que dice, es que lo que está haciendo el gobierno del presidente, y Trump en particular, el presidente Trump, es tratar de gobernar con base en amenazas, porque tiene amenazado a todo el mundo. A todo el mundo. Literalmente, ¿no? Se atreve a decirle a Brasil, oye, es que si ustedes hacen esto, yo les voy a poner aranceles. Entonces le dice Lula el presidente Lula, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Quién te dijo que tú eras emperador o policía del mundo? Nadie, tú que métete con tus temas. Aquí no te metas con los nuestros. Sí, se mete, hay una clara. Bueno, pero a los también. más débiles, como Panamá, les dijo, si no cancelas ese contrato con China, invado. Invado, así literalmente. No, pues, oye, pues, imagínate que de repente me invadas, a mí que no tengo... Sí, no tiene ejército. Ejército, además, ¿no? Y así está a Gustavo Petro le dijo dos, tres cosas, ¿no? Pero sí, pero luego ha pasado también que con China el enfrentamiento que tuvo, por lo menos que fue, en realidad fue de retórica, porque le subo los aranceles. Sí, ellos también. A 50, los otros también a 50, a 100, nosotros a 140 ya dijo China, ya. Y ya después de eso no se ha escuchado nada. ¿No? Ya no se escucha que... Al contrario, el presidente Trump habla que es su amigo, el presidente de China. Bueno, porque ya no están chiquitos, dice, ¿no? Pero todo dice que son sus amigos y son mentiras. Si acaso los ha platicado con ellos por teléfono. Pero la verdad es que es muy... Sí, es complicado, Es ¿no? complicado. Miren, a Putin y él se sabe que tuvieron negocios antes de que fuera... presidente. Entonces, él cree que por eso conoce a Putin, ¿no? Y entonces, no, Putin yo lo convenzo y en 24 horas acabo la guerra con Ucrania. Y le dijeron, oiga, ya pasaron 7 meses y no... Y la guerra, y sigue. Avienta cada vez más drones. Pues esa guerra no es mía, total, ¿no? Y ahora, después de eso, dijo, pues le voy a dar 50 días a... ¡Qué generoso! No me ha faltado que dijera, le voy a dar 3 años, ¿no? Le voy a dar 50 días a Putin. Estoy muy molesto con él. Como que si le quitara el sueño. Sí, muy molesto con él. Y si en 50 días no reacciona... Y al otro día una andanada de misiles. No, pero, deja de eso. El secretario de Relaciones Exteriores le dijo, nos importa poco. Es más, ya no te vamos a hacer caso ni nos importa. No te vamos a contestar. Y al otro día llenan de misiles y de drones a Ucrania, ¿no? No, sí. Ha sido muy dura los ataques en los últimos dos. En los últimos días. Parecía que fue una respuesta a esa intimidación. No, más bien fue una respuesta al hecho de que Ucrania se atrevió a bombardear un aeropuerto en el centro cerca de Siberia. Entonces dijeron, sí, ya nos llevamos así, pues van a ver. Pero el caso es que no le hacen caso, ¿no? Va al grupo de la OTAN y los convence, menos a España, de que tienen que subir del 2.5% al 5%. Y todo el mundo el gasto dice militar, ¿no? que, sí, que van a aumentar el gasto militar. Es más, Alemania dice, yo hasta más doy, ¿no? Porque se han agarrado que Rusia es su enemigo y que va a haber una guerra entre ellos y viven un miedo, ¿no? Cotidiano. Yo me acuerdo de una película que yo vi cuando era niño que decía, ahí vienen los rusos. Bueno, lo que pasa es que en la Guerra Fría, y por eso fue que nació la OTAN, pero en la Unión Soviética literalmente sí los amenazaba, es decir, sí estaba ahí la amenaza permanente y estaba... Era otro momento, era otro gobierno y otra filosofía. Y ahora ya está ¿Por qué? Porque había la filosofía del comunismo internacional, donde el comunismo internacional es tenemos que buscar que todo el mundo sea comunista, tenemos que acabar con el capitalismo, que esa es una de las tareas que nos dejó Marx y Lenin, pero ya esas tesis y teorías de Marx y Lenin, si bien siguen siendo válidas a nivel de filosofía política, ya como acción de gobierno
ya dijeron, pues saben que tenemos demasiadas broncas al interior, ¿no? El mundo obligó a que el muro de Berlín cayera, obligó a que se desmembrara la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se creó Rusia y se crearon muchas repúblicas independientes. Pero como parte de que Rusia aceptara esta libertad, le aseguraron, ¿no? Ronald Reagan, que la OTAN no iba a crecer, que todos estos países nuevos no iban a correrse hacia el este. No iban a correrse hacia el este, al oeste. Que iban al oeste, exacto. Que se iban a quedar como estaban. No, pero no, pues es tanta la ambición que exactamente se corrieron todos. Se corrieron todos. Sí, todos los países que eran del Pacto de Varsovia, pues ahora ya son o de la Unión Europea o de la OTAN. Y entonces, bueno, ahí es donde viene el tema mayor. Rusia les dijo, pero no Ucrania, ¿eh? Ucrania, Ucrania ya está dentro de Rusia. Déjenla así como está, pero bueno, no entendieron y fue cuando empezó este problema. Pero pues ahora todos los días tenemos una amenaza distinta, ¿no? Mira, qué bueno que la presidenta realmente no lo peló. Pues es que es lo que hay que hacer. Con el tema de que dio una conferencia que alguien se la dijo, porque normalmente él improvisa. Pero ahora estaba leyendo un documento sobre la ley de fentanilo, se llama, debe ser de combate al fentanilo. Y ahí dijo una serie de tonterías que son muy poco diplomáticas y que en otras circunstancias hubieran merecido unas llamadas de atención muy fuertes. ¿Qué dijo? En México tienen miedo al narco. Los políticos están petrificados, ¿no? La presidenta no hace lo suficiente. Y entonces nosotros, los buenos, ¿no? John Wayne y sus cowboys, ¿no? Tenemos que hacer algo para entrar a ese país, ¿no? Y bueno, pues fue a mí me llegó la noticia por mi teléfono y bueno, pues sientes que debes responder, pero la presidenta no respondió y dijo, pues es su estilo, yo no voy a estar al tú y dime. Y porque se antoja como una provocación, ¿no? Era una provocación. Siendo una provocación, pues si caes, o sea, si te enganchas con eso, si la presidenta se hubiese enganchado con esos temas y empezar a hablar, no es cierto, pues hubiera caído en la provocación. Pero es difícil no caer, yo he sostenido ¿no? Sí. a amigas y amigos que nos ven en los medios de comunicación, tenemos que estar atrás de la presidenta. Que hay errores de Morena, sí, que hay temas que no están resueltos como el de la salud y las medicinas, sí, que tenemos un problema con la inseguridad, sí, pero tenemos que estar atrás de ella porque la han estado provocando permanentemente. Miren, viene un grupo, eso de que subieron al, ¿cómo se llamaba el de Sinaloa? Sí, al gobernador. No, al gobernador, se lo quieren llevar. No, pero es que lo subieron ahí en un evento. Al narco, en un avión que se lo llevó. Al Mayo. Al Mayo. Mayo Zambada. Pues eso fue una clara irrupción de alguien de los Estados Unidos que diseñó ese... Sí, aparentemente fue un secuestro. Fue un secuestro. Y para llevarlo ante la justicia de Estados Unidos. Y eso en el ámbito internacional es ilegal. Sería suficiente para que los jueces, si actuaran imparcialmente, lo dejaran. Extraditamos al hijo del Chapo, extraditar. Es decir, hay un tratado que regula esa extradición, lo extraditamos por los delitos que hayan sido y ya estando ahí lo perdonan. Claro, primero lo apresó el gobierno de México, las autoridades mexicanas. Y lo pudimos saber nosotros. Porque aquí tiene cuentas pendientes. Antes de que tenga que responder por aquí, pues se extraditó. Se le concedió a una solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos que fuera entregado para que sea ya enjuiciado. ¿Y qué pasó? Pues que negociaron con él, ¿no? Entonces, ahí es donde es una parte que dice... Bueno, dices, el tratado te tiene que tomar en consideración a México, pero como ellos se sienten que tienen mucho poder, ¿no? Entonces, no era el caso a México, que ni modo
Ahí les mandamos 4,000 gentes de la Guardia Nacional, ¿no? Y el tonto hijo de Trump dice que en 4 segundos nos descabezan y, bueno, hay amenazas por doquier. Y todo eso va en contra de la presidenta. Es una presión terrible la que tiene la presidenta todos los días. Y lo que yo he dicho, y lo vuelvo a repetir, sin poca ayuda, salvo Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores está ausente, no existe, está cuidando su prestigio. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Me quedé analizando cómo ayudan a la presidenta desde el gabinete de sus secretarios. Y veo pues que realmente es muy poco. Está sola, ¿no? Está sola. Clara Brugada tratando de ser presidenta de México para la próxima trabajando para eso. Para ¿no? ella, ¿no? Martí igual, trabajando para Los gobernadores, no se escucha Los nada. gobernadores, pues bueno, prefiero mejor no comentar ese... Sí, bueno, pero digo, en algún, son actores políticos muy pues sí, importantes. pero es que desde muchas veces aquí hemos dicho que el gran problema de México, no de Morena, desde hace muchos años son los gobernadoras, no son los adecuados, no tienen compromiso, no saben qué hacer, van a corromperse. Vamos a ver al ratito el tema de Tabasco, pero ahorita necesita la presidenta que la respaldemos. Miren, ya sé que hay una lucha política por el poder, ¿no? Pero en estas cosas internacionales necesitamos estar atrás de ella. PRI, PAN, todos esos partidos no van a ganar pensando en que le vaya mal a la... Es que pareciera por momentos que sí tienen esa idea, ¿no? Que si le va Ellos mal a la presidenta... Sí, ellos creen que sí, y sacan sus cosas, y que López Obrador, y que no sé qué. Sí, pero, a ver, ¿pero qué propones? Exactamente. ¿Cuál es tu propuesta como partido para este México? Porque es una apuesta, más allá de que es muy ruin, es falsa. O sea, nunca no van a ellos a llegar al poder porque se esté desgastando el gobierno de México por los ataques del gobierno de Estados Unidos. Eso no va a pasar. O sea, todo eso no va a pasar. Que se puede desgastar el gobierno de México, a lo mejor sí, pero no tiene nada que ver con las... Pero todo este momento, mi estimada Claudia, te sirve para que recompongas y te deshagas de todo lo que no va directamente con el proyecto que encabeza la presidenta de México. Normalmente cuando empiezas ¿te acuerdas la tesis de las famosas 3 cartas que yo te dije que cuando te vas el presidente que se va te deja 3 cartas y hay como a finales del año sacas una y dice, échame a mí la culpa de todo es el pasado, que eso el presidente Trump lo hace al pie de la letra. Lo hace al pie de la letra, ¿no? Todo le echa la culpa. Y todavía, pobre Biden, ahorita ya no sabe ni dónde está y todo tiene la culpa de todo lo que pasa. No, pero es tan mentiroso y tan hipócrita el presidente, ¿no? Por ejemplo, Jerome Powell, que es el equivalente al Banco de México allá, dice, no sirve para nada, es un inepto, no sé quién lo puso ahí. ¿Quién lo puso ahí? Y entonces hay un video de él poniéndolo, diciendo que propone al hombre más inteligente, al más capaz. Fue el que lo designó. Él lo designó y le echa la culpa, pero le echa la culpa a Biden y la gente, muchos se lo tragan. Y luego, es que estoy muy molesto con Canadá porque yo no sé quién firmó ese tratado tan injusto. Canadá nos hace daño. Y luego hay un video donde dice, estoy firmando el tratado más justo que se ha en la historia de Estados Unidos con Canadá. Él lo hizo, ¿no? Y pues le apuesta a la desmemoria, ¿no? Sí, de que la gente luego pues no está al tanto. Entonces, amigos, amigas, apoyemos a nuestra presidenta en su fortaleza.
Si ustedes quieren, no apoyen a Morena, apoyen a la presidenta, ¿no? La presidenta necesita que estemos atrás de ella como uno solo, porque no se imaginan todos los golpes que recibe diario. Ya me imagino, oiga, me pasó eso, oiga lo otro, ¿no? Entonces necesitamos un respaldo. Presidenta, aquí nosotros te mandamos un abrazo afectuoso y como siempre estamos total y absolutamente contigo. Vamos a otro tema nefasto. Hablando Se llama Tabasco, ¿no? Sí, que toda esta semana no ha parado. No ha parado Ha sido Tabasco. el tema en la opinión pública. Aquí ya les platiqué yo sobre Tabasco varias ocasiones. Les comenté que yo tengo un amigo que se llama Humberto Mayans Canaval, que fue diputado y senador conmigo. Humberto es una gente prestigiosa en Tabasco y fue secretario general de gobierno. Y él me contó que cuando iban a tomar posesión, el entonces secretario de Seguridad del anterior gobierno, Manuel Andrade, pues no se quería salir de las oficinas. Y que llegó un emisario y les dijo, aquí hay 3 nombres porque nosotros, es decir, los narcos o el crimen organizado, le proponemos al gobernador siempre el secretario de Seguridad. Y le dijeron, pues no, ahora no lo vas a proponer, no te lo aceptamos. Y me contó Humberto cómo el ejército tuvo que sacar a ese secretario de Seguridad. Secretario de Seguridad. Y desde entonces Tabasco está lleno de crimen organizado. Ahí era sede de los Zetas, hoy parece ser que es del Jalisco Nueva Generación. Cuando yo trabajaba en Chiapas y tenía que ir a Palenque, la ruta más corta es San Cristóbal Palenque, son como 2 horas. Pero como los indígenas se acostumbran a poner bordos para pedir dinero, para vender frutas, para miles de cosas, para protestar, entonces al final haces como 5 horas para llegar de San Cristóbal a Palenque. Entonces la ruta más rápida es irte a la carretera de Cuotas a la Xontapa y luego cruzar a Tabasco, irte por Tabasco, pasas Huemanguillo, llegas a Villahermosa y de Villahermosa bajas a Palenque. Mucho más rápido que la otra. Pero cuando yo hacía esa ruta y pasabas ahí por esos lugares en aquel tiempo, te daba miedo, porque el narcotráfico se había apoderado de esa zona. Es más, a un presidente municipal de Huimanguillo lo habían asesinado, entonces sentías la presión. Y desde entonces ya veías muchas pipas sin logo de Pemex descargar gasolina en las gasolineras. O sea, ¿qué es el huachicol? Estoy hablando, no sé, 90. No estoy hablando hace 2 años, 3 años. O sea, Tabasco siempre ha sido un problema. Hoy ha explotado, ¿no? Sí, ahora todo el país se está dando cuenta de que eso que estás narrando, pues todavía hasta hace poco estaba sucediendo. Pero yo digo, a ver, Alfredo, ¿no? Pues sí. Según yo investigué, Aristegui, ¿no? En el 22 y en el 21 señaló en su programa los antecedentes de este secretario de Seguridad, a quien se le achaca que desde los 90 y tantos, finales de 90, él y su hermano introdujeron la cocaína a las discotecas. Pero aquí había informes de inteligencia militar, 5, 3 de 21 y 2 de 22, donde lo señalaban como vinculados al huachicol. Bueno, yo no entiendo cómo si hay esos informes de inteligencia militar. Primero, el ejército o quien sea, pues no va con el secretario de Gobernación y le dice, oiga, este cuate no puede entrar. No puede ser secretario No puede ser secretario de Seguridad Pública. Mire todos los... Juega con los del otro equipo, los de frente. Y segundo, tienes que hablarle al gobernador o al que lo está metiendo. Oye, no puedes meter a ese cuate. Pues mira todos los antecedentes que tiene. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie dijo nada? No sabemos. Pero es una culpa. Dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no?
Entonces, hoy, pues, se le están yendo a la yugular a Adán Sí, a Adán Augusto, Augusto, ¿no? sí. Esto empezó a salir, así me parece, a la opinión pública, para toda gente que no hemos vivido allá ni conocemos la realidad de allá, todavía cuando estaba el presidente López Obrador y en alguna En una comparecencia. una conferencia mañanera, si no mal recuerdo, en una comparecencia el de nuevo gobernador, May, que se pide May, estaba quejándose que las autoridades de seguridad pública del sexenio anterior, que venían desde la época de cuando Adán Augusto era gobernador, estaban vinculadas y que por eso estaba siendo un problema la inseguridad allá. Y eso sucedió enfrente del presidente, si no mal recuerdo, a no ser que esté equivocado. No, y ya pero sea también le preguntaron a él en una comparecencia como secretario de Gobernación en la Cámara, le preguntaron sobre este caso. Y bueno, César Augusto, ya quemé a mi amigo. Adán Augusto es bueno para la retórica y es bueno para vine porque vine y aquí estoy. O sea, ese tipo de para no decir nada. No dice nada. Entonces, bueno, con una retórica de ese ahí tipo. Se la llevó y se escabulló. Pero bueno, ¿no? Pues si no entró al tema. Hoy tiene que entrarle al tema. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Pues miren, la verdad es que este tema de Adán Augusto es terrible como me lo pongan. Él fue un gobernador poderoso, ¿no? Fue tan poderoso que también gobernaba Chiapas, porque Rutilio Escandón estaba casado con su hermana Rosalinda. Y en el sexenio de Rutilio, el secretario de Finanzas, el secretario de Seguridad, el secretario de Salud, el de Obras Públicas, eran tabasqueños, ¿no? Y ahorita está saliendo ahí en Chiapas montones de contratos multimillonarios que se hicieron a empresas tabasqueñas. ¿Para qué? Pues para que hubiera dinero para la campaña de Adán Augusto. Ya aquí vimos cómo pues la gobernadora se embarcó en el tema de Adán Augusto. Sí hubo actores políticos de Morena que apoyaron aquí en Baja California. Ahí está Armando Ayala ahorita quemando sus naves a favor de Adán Augusto, diciendo que su solidaridad y que no sé qué. La verdad es que Adán Augusto es un hombre que ha corrido con suerte porque su papá era notario y su papá le ayudó con su carrera a López Obrador. Y eso nunca lo olvidó López Obrador y por eso los ayudó. A su hermana, que desgraciadamente murió, que fue compañera mía diputada, esposa de Rutilio, fue diputada local y luego senadora y luego se la llevó al SAT. Siempre tuvo un afecto especial por ella. No, hoy, bueno, pues como dice la presidenta, pues tienes que entrarle a Adán Augusto, tienes que aclarar esa situación. ¿Por qué? Porque cuando uno escupe al cielo, la saliva le cae en la cara. Y así como han hablado con García Luna y así como han dicho de que de otros criminales, pues hay que decirlo, porque no digas que no sabías. ¿Cómo no vas a saber? Un gobernador sabe lo que está pasando a su derredor. Siempre hay montones de chismosos, ¿no? Que van con el gobernador a decirle, fíjese que el secretario general está haciendo esto, fíjese que el secretario de no sé qué, sí, porque tratan de quedar bien con el gobernador. Entonces no me digan que no sabía. Claro que sabía. Y ahora, como dice muy bien la presidenta, pues que le entre, ¿verdad? Que aclare, que diga qué pasó. Pero yo creo que ya es el tiempo que se vaya. Yo creo que ya se le acabó su cuerda que le dio la participación en la campaña, que apareció en cuarto lugar, ni siquiera con todo el dinero que gastó, ¿no? Quedó en cuarto lugar. Yo no tengo nada personal contra él, no, ni lo conozco, pero creo que ya es tiempo
de que deje que la presidenta sea más libre y esté más apoyada en su toma de decisiones. Y hoy hay que aprovechar esta oportunidad que da este escándalo en que se vincula indirectamente a Dan Augusto, pues para decir adiós, ¿no? Y es que también está todo conectado con lo que estamos platicando al principio del programa, porque una de las funciones del Senado es revisar o junto con el Ejecutivo promover los temas de política internacional. Y ahorita es momento en el que los principales senadores, en teoría, tendrían que estar también manifestando el apoyo y hablando sobre lo que dice el gobierno de Estados Unidos, porque es un tema de política internacional muy sensible y no hay ni un senador. No, que hable de eso. Están en otros temas. Porque todos además traen su problema. Nadie puede tirar, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire Si nadie se anima a tirar la primera piedra. La primera piedra, no. Pues sí. Tírala tú, ¿verdad? Sí. ¿No? Bueno, el caso es que este asunto, digo, ya lo había señalado Aristegui. Y ella dice que ella se informó a través del hackeo de aquellas cuentas de la Secretaría de la Defensa llamadas Guacamaya Leaks. Y en los documentos de Guacamaya Leaks había los 5 informes de inteligencia que señalaban a este cuate como un agente involucrado con el crimen organizado. Es decir, ya lo sabían, ¿por qué no? Sí, era público, de hecho. Ya era público, pero en fin, yo creo que hay que responderle a la gente y los que están involucrados tienen que responder. Y es tiempo de que se tomen decisiones, porque la presidenta no puede estar cargando en los morrales de otras gentes. Ya es muy pesado el que ella trae y hay que empezar a despejarla. Vamos a tocar otro tema, no sé cómo andamos de tiempo, pero si no, lo seguimos la semana que entra, pero a mí me preocupa mucho que la presidenta Sheinbaum haya expresado en varias ocasiones que hay que dejar el sistema de representación proporcional. Y en una dijo, no, pues hay que estudiarlo, hay que darnos tiempo. Y luego después ella considera que el sistema de representación proporcional no es democrático, ¿no? Y ha señalado o ha hablado como la posibilidad de que se establezca un sistema como el del Senado, dice ella, donde el primero gane y el segunda fuerza. El que quede en segundo lugar, ¿no? Entra también, ¿no? O sea, como senador. Entonces, bueno, yo supongo que puede ser un sistema donde se pase a 400, 200 de mayoría y 200 a través de un segundo lugar. La verdad es que el sistema de representación política es un mito, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Es un mito. Yo he estudiado muy bien, dediqué 5 años de mi vida a estudiarlo. Tengo varios libros sobre la representación política. Uno de ellos se llama, está agotado, si no creo que estoy. ¿Está haciendo autopromoción? Autopromoción. Se llama Lo claroscuro de la representación política, porque digo que eso es un claroscuro. Hay cosas muy claras, brillantes, que ayudan y hay una serie de oscuridades, ¿no? Este es un tema que que yo lo estudié desde la época feudal. Ustedes saben que en el tiempo feudal los duques, los condes eran dueños y señores de la vida y propiedades de los que estaban a su alrededor. Que eso de representación política no existía. O sea, el señor feudal tomaba las decisiones y lo mismo en sus intereses, sí, ¿no? Y lo mismo le podía quitar a la hija, que le podía quitar el ganado, que le podía quitar la tierra o le podía quitar la vida. No había derechos, ¿no? Entonces, pero el rey, ¿no? Que era un noble, pero que era a veces hasta más débil que los propios señores feudales, pues dijo, ¿cómo le hago para tener más poder? Y así se inventaron las ciudades. O sea, cuando no todo el mundo se dedicaba a la agricultura, sino empezaron a aparecer los artesanos, ¿no? Los constructores, los que hacían ropa, los que hacían zapatos, los que hacían vino.
Y todos ellos se empezaron a asociar en pequeños pueblos que se llamaban burgos. De ahí viene el concepto de la burguesía, que lo conocemos muy bien por dos personajes, por Marx y también por Buñuel en su famosa película El discreto encanto de la burguesía. Entonces, los que habitaban en ese poblado se llamaban burgueses, pero pues tenían miedo porque ya empezaban a generar... empezaba a ser un grupo poder social nuevo, ¿no? Nuevo, sí. Empezaba a tener poder y dinero. Y dinero. Y entonces fueron con el rey y le dijeron, oye, rey, pues necesitamos que nos autorices, que nos des carta de ciudad y nos autorices poner una muralla alrededor de nuestro poblado. El rey, que tenía asesores que no eran tontos, estudió el derecho feudal y encontró que si el rey creaba ciudades y les otorgaba el estatus de ciudad y les daba autorización para hacer una cerca, una valla, una barda, esos pueblos ya no pertenecían al señor feudal, sino ahora dependían directamente del rey. Y entonces el rey se dio cuenta que a través de ese mecanismo podría debilitar a los señores feudales y empezaron a crear muchas... Sí, hoy en día cuando va uno a muchas ciudades de Europa, todavía hay lugares que está la muralla todavía completa. Adentro. Sí, claro, en el centro, Toledo, que es una ciudad Segovia, esos lugares, ¿no? O hay otras en las que hay vestigios, ¿no? Ávila, ¿tú conoces Ávila? Ávila, no lo conozco, pero me acaban de platicar que tiene una muralla impresionante. Una muralla preciosa. ¿No? Bueno, ya nos salimos un poquito No, pero esos vestigios todavía los puede ver uno, ¿no? Sí, entonces el rey empezó a tener un nuevo poder, si las ciudades dependían de él, pero el rey siempre era un pobretón, ¿no? Siempre tenía necesidades de dinero. Sí, primero, frecuentemente también necesidades de armas para la guerra, sí, ¿no? Por eso, de dinero para la guerra, ¿no? Siempre. Y entonces tenía que recurrir a los judíos, que eran los banqueros de la época, desde aquella época. Y todos los judíos le prestaban y le prestaban y le prestaban, pero pues ya no, llegaba un momento que le decimos, ya págame, ¿no? Sí. Y es el famoso caso de la judía de Toledo, donde le debía tanto al rey que hubo que mandaron matar a todos los judíos y los sacaron de España porque no tenían con qué pagarles. Bueno, pero ese es otro cuento. El caso es que el rey pues, necesita dinero y entonces alguien le dijo, oye, ¿y por qué no convocas a todos los pueblos y burgos que dependen de ti, que manden 2 representantes? Y entonces, pues aquí, ya que estén aquí, pues aquí ya les decimos la necesidad les damos la buena noticia. De que aporten dinero. Y entonces así surgieron los primeros representantes del pueblo. O sea, los pueblos mandaban a 2 personas con el rey, y el rey llevaba una asamblea con todos esos representantes. Y era la primera vez que se le da poder a la burguesía. Y ahí surgió la representación política. Y esas gentes iban con autorización de su pueblo para comprometerse en tanto. El rey decía, oye, pues necesito que me ayuden con tanto de impuesto. Y había una discusión que básicamente era de impuestos, pero también aprovechaban para decir, oye, pues no hay caminos, oye, pero ayúdanos con esto. Y así surgió la representación política que hoy conocemos. Aquellos sí representaban al pueblo, ¿no? Voy a dar un brinco muy grande en la historia y me voy a ir hasta la Revolución Francesa, cuando el rey Luis XVI tiene necesidad de sentirse apoyado, convoca al primer estado, que era a los nobles, convoca al segundo estado, que eran los clérigos, y por ahí alguien le dice, oye, pero pues estos no pagan, es puro flojo, ¿no? Necesitamos que vengan otro grupo que tiene dinero. Y entonces así es como se crea el tercer estado. Y entonces convocan a representantes del pueblo.
¿no? Y hay un librito muy chiquito, muy famoso, que se llama ¿Qué es el tercer estado? De Abate Sieyès, ¿no? Si lo leen, se darán cuenta que ¿qué es el tercer estado? Dice Sieyès. Pues es todo. Es todo. Es todo. Nosotros somos la fuerza de la nación. Y entonces en la Revolución Francesa, ¡bum!, irrumpe estos burgueses y se convierten en los representantes del pueblo de Francia. Y por primera vez hay representantes del pueblo de Francia. Y dicen, nosotros somos los representantes del pueblo de Francia. Y es casi como quitan al rey, quitan a los nobles, quitan a los sacerdotes, y ellos se convierten en los representantes del pueblo francés. Y así surge, amigas y amigos, la representación que política. es un tema muy actual lo que estás diciendo, que seguramente lo vamos a tocar en los otros programas, aparte de lo que resta del de hoy, porque ahí está buena parte de la crítica en los estados, en los países actualmente, empezando por Estados Unidos, pero en todos los países democráticos, de, bueno, ¿a quién representa el diputado? O sea, ¿por qué él toma decisiones cuando le dicen que vota o no vota? A él mismo, a sus intereses, que no debe representar a todos, a los que lo elegimos. Y ese es el tema. Ese es el quid, diría un profesor. De lo que está pasando en el mundo. Entonces, pero ahí surge la famosa teoría clásica de la representación política. Primer punto. El representante es representante de la nación. No es representante del distrito de sus que lo votó, de sus electores específicos. Entonces, ni crean, ni crean que allí que la colonia Cacho me va a mandar. A mí me nombró el pueblo de México y soy representante de todo el pueblo. Segundo principio que viene desde la Revolución Francesa. Ustedes no me dan ningún mandato. No, ustedes no me mandan. Ustedes me eligen. Me eligen y yo, de acuerdo a mi criterio, a mis ideas, a mis convicciones, voto en conciencia. Ese es el segundo principio. No hay mandato imperativo, no me pueden mandar. Número 3, no estoy obligado a pedir instrucciones. Yo voto, yo voy a México, hay diputados que así son decía Colosio, son de voto y olvido, ¿no? Si votan por ellos ya no los vuelven a ver. Ya no los vuelven a ver. Bueno, y por eso la gente se molesta, pero la verdad es que es la teoría de la representación política. Pero eso está haciendo mucha agua. Y la cuarta es, pues, aunque ya hay un principio nuevo, es el principio de que no puedo quitarlo de su cargo, ¿no? Aunque ahora con la revocación del mandato. Pero es pura mentira lo de la revocación del mandato. Pues sí, es difícil. O sea, en otros países es casi imposible. Por aquí, como está en México, es nada más para presumir que tenemos revocación del mandato, pero a ver, junta 200,000. No se conoce que todavía en México haya habido alguna autoridad a la que hayan removido a través del voto popular. Consigue 200,000 votos para pedirle al Instituto Electoral. Nada más para solicitar que se haga la elección, ¿no? Que quieres quitar a Marina del Pilar. Sí, 200,000, no, hombre, pues es un... Está diseñado para que sea muy complicado, para no decir que para no funcione, ¿no? Que digas que existe, pero no existe. Bueno, entonces por eso es que Rousseau, ya se los he dicho varias veces, que Rousseau, cuando vio el sistema inglés, dijo: los ingleses creen que son libres, pero no son libres. No son libres a la hora de votar. Porque todos nosotros, cuando votamos, sí votamos con libertad. Pero después ya no volvemos a ver al representante. Eso tengo todo un capítulo yo en mi libro que se llama ¿Los representantes representan? Pues la verdad es que no. O sea, representar así como un abogado que tú contratas, un mandatario, no. O sea, representa en un sentido muy, muy amplio. Ya se nos acabó el tiempo y de ahí pues, me fui muy largo para tratar. Sí, pero eso es un tema muy actual. Para que entiendan por qué la representación política, la proporcional, no es antidemocrática, como dice la presidenta, y cómo el sistema que propone no es el más adecuado, y cómo realmente tampoco es democrático, porque la democracia, amigas y amigos, es una ficción política. Es una ficción política que
que supuestamente inventaron los griegos, pero también los griegos vivieron ficciones políticas y lo platicaré con ustedes la semana que entra. Gracias por su presencia, espero que no me haya alargado mucho en un tema teórico, histórico, pero era importante que ustedes conocieran cómo es que se inventó esto de los representantes y cómo los representantes hacen lo que quieren porque están... porque lo pueden hacer. Porque lo pueden hacer. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos la semana que entra. Gracias, Alfredo. Veremos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.